¿qué tal mis amigos? Bienvenidos sean una vez más a su canal favorito de música y ciencia. De Música y Ciencia es un canal dedicado a la formación a través de tutoriales de temas de actualidad. Les recordamos que nuestro contenido es apto para todo público. En esta ocasión queremos compartir con todos nuestros suscriptores y público en general la segunda parte del tutorial, las aguas termales. Se llama aguas termales a las aguas minerales que salen del suelo 5 grados Celsius más que la temperatura superficial. Estas aguas procedentes de capas subterráneas de la Tierra que se encuentran a mayor temperatura, las cuales son ricas en diferentes componentes minerales y permiten su utilización en la terapéutica como baño, inhalaciones, irrigaciones y calefacción. Las aguas termales son aguas naturales, es decir, que no son modificadas artificialmente por el hombre, como puede suceder con el agua clorada de las piscinas. Usualmente la presencia geográfica de las aguas termales tiene que ver con la presencia de volcanes o de zonas montañosas, ya que las mismas surgen de las profundidades y llegan a la superficie a través de estos elementos geográficos. Algunas de las regiones con importantes centros de aguas termales son los países de Argentina, Japón, Uruguay, Alemania, Perú, Rusia, Bolivia, Chile, Estados Unidos, Puerto Rico, México e Islandia, entre otros. Queremos decir que aguas termales hay en casi todos los países. Clasificación de las aguas termales según su temperatura. La clasificación según las temperaturas son aguas termales frías, cuya temperatura están por debajo de los 20 grados Celsius. Aguas hipotermales están en el rango de 20-35 grados Celsius. Aguas mesotermales están en el rango de 35 a 45 grados Celsius. Aguas hipertermales están en el rango de los 45 hasta los 100 grados Celsius. Aguas supertermales, 100 grados Celsius en adelante. ¿Por qué es tan variable la temperatura de las aguas termales? Esto es porque depende de su origen y distancia recorrida desde el sitio de origen, además de otros factores secundarios tales como la composición, la temperatura de las rocas que atraviesan desde su generación, emplazamiento geográfico, entre otros factores. ¿Cuál es el origen de las aguas termales? El agua termal tiene dos orígenes posibles. La primera es el hidrotermalismo, que está relacionado con los volcanes y procesos ígneos en general, al que podríamos llamar hipogénico o de origen profundo. Esto involucra a las aguas llamadas juveniles o magmáticas por haberse generado en el interior de cámaras magmáticas donde las rocas se fundieron. Se generan aguas hipertermales y supertermales en la mayoría de los casos. Eso a grandes profundidades de la corteza terrestre. El segundo origen de estas aguas termales es el hipogénico, que comienza en el ciclo hidrológico superficial cuando las aguas de precipitación se infiltran y percolan hasta llegar a sitios de temperatura anormalmente alta, donde se calienta durante la circulación hacia el sitio de resurgencia. Normalmente dan origen a aguas termales frías, hipotermales y mesotermales, a lo sumo. En general se conocen como simples manantiales calientes. Estamos hablando aquí de que una vez que las aguas se infiltran a través de las diferentes estratigrafías, diferentes continentes, diferentes islas, entonces llegan a las profundidades donde permanecen allí por largo tiempo. Por el calentamiento, frotamiento de placa tectónica, entonces comienza a ocurrir este resurgir de estos vapores que salen desde la profundidad. Por lo general las aguas termales se encuentran a lo largo de líneas de falla, estamos hablando de fallas tectónicas, ya que a lo largo del plano de falla pueden introducirse desde la superficie de la Tierra
Al llegar a cierta profundidad se calienta y suben después en forma de vapor que puede condensarse al llegar a la superficie formando un geyser o de agua caliente. Aquí tenemos un modelo de lo que es la Tierra. Ya se ha dicho que la Tierra no es redonda tal como creíamos, más bien es una especie como de un óvalo y tienes un achatamiento en los polos, tanto en el polo norte como en el polo sur hay un achatamiento. Entonces, fíjense estas líneas que son quebradas de color rojo, es la representación de donde, digamos, los diferentes extractos o partes de las tierras se van uniendo. Esto quiere decir que esas líneas que están ahí donde se unen continentes y se unen también mares de esos continentes o parte de la tierra, se forman ese que ustedes ven ahí, esas líneas que no son más que las líneas de falla. De manera pues que lo que estamos diciendo es que la tierra viene siendo como un tapiz bordado por diferentes partes. Entonces esas uniones o bordado es donde entonces se reconoce que están las fallas tectónicas. En el caso de las aguas termales, estamos hablando que desde lo más profundo de la Tierra, que estamos hablando incluso hasta de 2 kilómetros de profundidad, la Tierra se encuentra almacenando energía potencial, la cual puede liberar de manera paulatina a través de las zonas de falla, que es lo que ya habíamos dicho anteriormente, y llegar hasta la corteza terrestre en forma de geyser, o puede llegar en forma de lagos de aguas calientes o simplemente de vapores. Por eso tenemos características diferentes en las diferentes formaciones de geysers en diferentes países, porque eso depende de la roca que tengamos en cada país y depende también de los suelos. Es decir, que hay un sinnúmero de condiciones que se dan para que se produzcan, bueno, de hecho la misma naturaleza de la falla, para que se produzcan estas aguas termales. Uno de los tipos de aguas termales más conocidos y admirados por los hombres son los geysers. ¿Qué son los geysers? Son tipos especiales de fuente termal que emite periódicamente una columna de agua caliente y vapor al aire. Los geysers son fuentes termales intermitentes en las cuales las columnas de agua son expulsadas con gran fuerza a diversos intervalos, alcanzando a menudo 10 y 60 metros en el aire. Después de cesar el chorro de agua, se lanza una columna de vapor normalmente con un rugido atronador. Aquí podemos ver algunos modelos de geyser. Fíjense la altura a que puede llegar esa columna de agua. Claro está que eso tiene su explicación. Aquí tenemos, por ejemplo, un geyser. ¿Qué es lo que sucede? Abajo tenemos una fuente de calor que está comprimida, que está con una energía potencial acumulada. Puede ser, como dice aquí, coladas de lava y ceniza caliente que esté en el interior. Entonces, ustedes ven estas líneas azules, no son más que las aguas que se infiltran a través de la línea de fallas, digamos, en la Tierra, y van buscando la diferente estratigrafía y van penetrando hasta lo profundo. Pues estas columnas de aguas que están en las profundidades y están en contacto con esta formación y con estas lavas y esas cenizas calientes, comienzan entonces a calentarse y las moléculas comienzan a moverse en el agua, como ocurre cuando estamos calentando agua en una estufa. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que estas aguas van luego calentando las que están más para arriba hasta que llegan a la superficie. Dice que el punto de ebullición es más alto allí que en la superficie. Estamos hablando en esta zona porque el peso del agua que tiene por encima aumenta la presión. Es decir, aquí hay bastante presión en este primer ejemplo. En esta segunda gráfica que tenemos aquí, ¿qué pasa? El agua que está situada por encima en el sistema de Hershey también se calienta, como decíamos. Al principio se calienta por acá y por el movimiento de las moléculas se va moviendo
hasta llegar a la parte del flujo de salida. Entonces, en un tercer momento, ¿qué pasa? Se expande y fluye hacia arriba, estamos hablando ya de la superficie, reduciendo la presión de agua situada en el fondo. Entonces se reduce la presión en el fondo, pero aumenta en la superficie. Al reducirse la presión en el fondo, se produce lo que le llamamos la ebullición o el punto de ebullición. Algo del agua del fondo sale en forma de vapor expansivo y produce una erupción. Así que se producen los géiseres. Los campos de géiseres más grandes del mundo son el Parque Nacional de Yellowstone, que es muy conocido en Estados Unidos, y el de Wyoming. Tenemos la dolina Geiserov en la península de Kamchatka, eso es en Rusia. El Tatio, eso es en Chile. Zona volcánica Taupo en Nueva Zelanda, Islandia. Y las maquinitas y volcán Capahué en Argentina. ¿Cuál es el uso que se le da a los géiseres? Los géiseres se utilizan como aprovechamiento energético, balnearios. En el caso de balnearios son aguas termales que tienen aplicaciones para la salud. Se utilizan para la calefacción y agua caliente. Se utiliza para la producción de electricidad, extracción de minerales. Se obtienen de los manantiales azufre, sal común, amoníaco, metano y ácido sulfídrico. Agricultura y acuicultura para invernaderos y criaderos de peces. ¿Qué composición tienen las aguas termales? Bueno, las aguas termales en su composición son variables y depende tanto de su origen como de las capas rocosas atravesadas. Así pues, hay aguas ferruginosas, ferro viene de hierro, que presentan fundamentalmente hierro. Están las cloruradas, que son con alto contenido de cloro. Están las sulfuradas y sulfurosas, que tienen gran cantidad de azufre. Esas que tienen gran cantidad de azufre son muy olorosas. Las sulfatadas, en las que el azufre se combina con sulfatos de sodio, calcio, magnesio, entre otros elementos. Y están aquellas que tienen gran contenido, son ricas en bicarbonato. ¿Cuáles otros usos tenemos en las aguas termales? Según algunos expertos de la hidroterapia, las aguas termales ofrecen además los siguientes beneficios terapéuticos. Aguas ferruginosas. Dice que presentan fundamentalmente hierro en su composición, especialmente eficaz para paliar estados carenciales y dolencias hepáticas. En el caso de las aguas cloradas, que presentan, como decíamos, en su contenido cloro, dice que estimula las secreciones digestivas, entre otras que puede estimular. Las que son sulfuradas y sulfurosas, que tienen alto contenido de azufre, son muy utilizadas en el campo de la hidrología médica, y las primeras son ácidas y lodosas. Las aguas sulfatadas, aparte de azufre, pueden incluir sodio, calcio, magnesio o cloro en su composición, y eso se utiliza para la medicina natural. Las aguas que son ricas en bicarbonato, dice que son frías y alcalinas y se utilizan en estado de acidez gástrica. Pueden ser sódicas, cálcicas, mixtas, cloradas o sulfatadas. ¿Cuáles son cuál es el efecto de las aguas termales en el cuerpo humano? Algunos autores las dividen en tres, que son efecto biológico, físico y químico, aunque según lo que se dice, todas actúan al mismo tiempo. El baño en aguas termales aumenta la temperatura del cuerpo, matando gérmenes, entre ellos los virus. Además, aumenta la presión hidrostática del cuerpo, por lo que aumenta la circulación sanguínea y la oxigenación. Este aumento en la temperatura ayuda a disolver y eliminar toxinas del cuerpo. Al aumentar la oxigenación, el baño en aguas termales hace que mejore la alimentación de los tejidos del cuerpo en general, motivo por el cual aumenta el metabolismo, estimulando al mismo tiempo las secreciones del tracto digestivo y del hígado, ayudando así la digestión. El baño repetido, especialmente en periodo de 3 a 4 semanas, puede ayudar a normalizar las funciones de las glándulas endocrinas, así como el funcionamiento en general del sistema nervioso
autonómico del cuerpo. Existe un mejoramiento y estímulo del sistema inmune, una relajación mental, producción de endorfinas y regulación de las funciones glandulares. Muchos de estos efectos se deben al consumo del cuerpo de minerales como dióxido de carbono, azufre, calcio y magnesio. Esto es todo, mis amigos. Yo espero que ustedes hayan disfrutado de este tutorial en 2 partes donde hemos hablado de este tema tan interesante y de lo cual muchos querían escuchar. Así que es nuestro aporte en De Música y Ciencia. Les invitamos a que nos visiten en nuestro canal. Si aún no lo ha hecho, le pedimos que se suscriban y que nos den like al video si entienden que le ha sido de provecho. Así que nos veremos en otro video. Hasta la próxima. Bye.